Bien, entonces vamos a dar continuidad al avance que teníamos respecto al lenguaje de consultas estructurado. Básicamente habíamos quedado en esta sección en la cual habíamos visto de que el lenguaje de consultas como tal, bueno, involucra, para empezar, una serie de lenguajes. Es algo que nosotros lo vamos a empezar a percibir, por una parte. Por otra parte, habíamos visto de que en un común inicial, el lenguaje de consultas tiene su gran valía en el hecho de poder armar y poder mostrar información que nosotros estemos almacenando en nuestra base de datos. Al decir la información que esté almacenando en nuestra base de datos, estamos hablando básicamente de todos los datos que se concentran en las tablas, ¿sí? Bien, y justamente habíamos estado acá en esta diapositiva que se muestra, en la cual habíamos dicho, se trabaja básicamente sobre dos tipos de invocación. Prácticamente nosotros vamos a trabajar sobre la invocación directa o interactiva, en el sentido que vamos a trabajar directamente sobre el gestor de base de datos, que es básicamente el motor mismo de la base de datos. Es ese software que tiene la conexión directa con los archivos de base de datos, que, bueno, son justamente los elementos primordiales que están almacenando nuestra información, ¿no? Bien, habíamos dicho que dentro de esta invocación directa, las sentencias o lotes de comandos SQL o instrucciones SQL, así le vamos a ir llamando, se escriben en una terminal, similar a cómo nosotros aplicábamos nuestro conocimiento para poder generar programas. En un momento dado utilizábamos los entornos de desarrollo y aún así, aunque en su modo nativo, teníamos una sección donde escribir las instrucciones. En este caso va a suceder lo mismo, ¿sí? Bien. ¿Qué más dice? Los datos resueltos se presentan en pantalla. Vamos a poder ver de que vamos a poder nosotros mostrar básicamente a nivel de tablas los resultados que vayamos a obtener, que es la información que vayamos a armar, ¿no? Los tipos de resultados a mostrar son ahí, puedo mostrar un valor, una lista de valores, una tabla completa o al final nada, ¿no? Vacío. Es algo bastante normal que nosotros vamos a poder ver que justamente son los tipos de el cómo se muestra la información después de aplicar consultas, ¿sí? La invocación de un programa no la vamos a hacer, no nos compete. De todos modos, es posible que nosotros podamos integrar dentro de los programas mismos hechos en lenguajes de programación instrucciones SQL. Pero ese es otro tema, ¿sí? Bien, a ver, continuemos entonces. Las ventajas que presenta el SQL, entre muchas más que se puede mencionar, tenemos acá un común denominador básicamente de qué es lo que nos ofrece en ventaja este lenguaje. Dice, independencia de los fabricantes. Básicamente habíamos dicho que el lenguaje de consultas estructurado, al ser un estándar, no vamos a tener una dependencia directa sobre un gestor de base de datos para poder escribir en este lenguaje. Bien, de hecho, todo lo que vamos a ir haciendo nosotros es el estándar que podemos en este momento utilizar para cualquier gestor de base de datos. Estamos iniciando nuestro trabajo sobre el gestor SQL Server, ¿sí? Pero con la misma idea que vayamos planteando y trabajando en el SQL Server, lo podemos hacer en Postgres, en MySQL, en MariaDB, en Oracle y otras que están en este momento como gestores relacionales primordiales utilizados a gran nivel a nivel empresarial en todo el mundo, ¿sí? Entonces, no hay una imposición como tal de una empresa o de un producto en particular que diga nosotros manejamos el lenguaje de consultas y somos los dueños, por tanto, no vamos a ofrecer esta calidad de servicio para otros gestores. No. Entonces, es un estándar, ¿sí? Entonces, no hay acá problema en lo que vamos a realizar, no es específicamente para un solo gestor de base de datos, ¿sí? ¿Qué más? Portabilidad a cualquier tipo de plataforma, dice.
Esta portabilidad se refiere a que nosotros trabajamos con distintos sistemas operativos en principio, ¿sí? No necesariamente siempre Windows, que es lo primero que en muchos casos utilizamos, pero sabemos de que tenemos muchas distribuciones Linux y demás. Entonces, las bases de datos relacionales, en específico los sistemas gestores de base de datos relacionales, ya tienen su presencia para cualquier tipo de plataforma, ¿no? E inclusive servicios en la nube, en la cual no dependemos de una plataforma como tal. Entonces, el lenguaje de consulta es aplicable para cualquier tipo de plataforma, ¿sí? Bien. ¿Qué más dice? El SQL está estandarizado. Justamente lo que habíamos visto en un principio. Ha pasado varios años en la cual todos los fabricantes, más allá de querer imponer su idea, obviamente han llegado a estandarizar, de tal manera que lo que se vaya a utilizar en el lenguaje sea posible que funcione para cualquier gestor de base de datos. Entonces está estandarizado, ¿sí? Dice, basado en el modelo relacional. Muy importante, el modelo relacional que nosotros hemos podido avanzar en su ámbito general y obviamente tampoco lo hemos dejado muy de lado, sino hemos hecho muchos análisis en el modelo relacional. Entonces, el lenguaje de consultas está en base a este modelo de datos, ¿sí? Al modelo relacional. No solamente en su parte conceptual, sino también para su parte de uso práctico. Cuando digo uso práctico, me estoy refiriendo a la parte ya de ejecución de ideas de consultas y para eso hemos visto justamente el álgebra relacional, ¿sí? Por lo demás, el ámbito conceptual, teórico que hemos visto en el modelo relacional es bastante utilizado y lo vamos a ir percibiendo según vayamos utilizando el gestor de base de datos SQL Server, por ejemplo, en el cual el lenguaje mismo que vamos a utilizar está en base al modelo relacional con las consideraciones que hemos realizado nosotros. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Lenguaje de alto nivel, ¿sí? Lenguaje de alto nivel. Prácticamente nosotros hemos conocido este término de alto nivel cuando hemos empezado a utilizar lenguajes de programación. ¿Por qué de alto nivel? Porque básicamente es sencillo de poder aprender, ¿sí? No tenemos que entrar en la complejidad de que si la computadora entiende o no entiende. Para eso se tienen distintos tipos de intérpretes y todo ello. Y acá en el gestor de base de datos que vayamos a utilizar tiene lo propio, ¿sí? Vamos a poder utilizar el lenguaje, vamos a aprender el lenguaje y alguien va a interpretar los lotes de comandos que vamos a realizar. Entonces, por eso es que también se denomina de alto nivel, ¿sí? Bien, ¿qué más? Consultas interactivas. Vamos a poder realizar las consultas interactivas. Vamos a poder generar básicamente los resultados de estas consultas. Y justamente eso es lo que queremos mostrar, ¿sí? Esa interactividad que existe al momento de utilizar este lenguaje. ¿Qué más tenemos? Utilización en lenguajes de programación, lo que habíamos anticipado hace un momento. Cuando nosotros vamos programando, ¿sí? Y queremos interactuar con una base de datos, entonces podemos generar nosotros esos ámbitos de comunicación y no solamente eso, sino que también incorporar dentro del programa mismo las instrucciones de conexión y de consolidación de manipulación de datos. Entonces, es posible, ¿sí? Sin embargo, en la actualidad ya no muy recomendable, ¿sí? Pero sí se puede. Bien, múltiples vistas de los datos. Prácticamente no en esta asignatura, seguramente en la siguiente, ustedes van a poder ver lo que son las vistas o tablas virtuales en la cual van a poder ofrecer también una gran cantidad de información bastante selecta y obviamente con el trabajo de las vistas. Entonces, es muy importante, ¿no? Esto de las vistas de datos, o sea, tipos de visualizaciones de los datos, en otras palabras, ¿sí? Dice, es un lenguaje de base de datos. Nosotros al momento conocemos bastante lenguajes de programación, pero no los lenguajes de bases de datos, y es justamente lo que vamos a conocer. ¿Qué más? Definición dinámica de datos. Vamos a poder ver de que desde la definición hasta la manipulación de los datos vamos a poder manejarlos con este lenguaje. ¿Respeta la arquitectura cliente-servidor? Claro que sí.
de hecho, este potencial de poder hablar de esta arquitectura cliente-servidor mucho tiene que ver, ¿sí? El, el producto de gestor de base de datos que utilicemos. De hecho, todos los gestores tienen, relacionales obviamente, tienen el gran potencial de poder trabajar con las arquitecturas cliente-servidor. ¿Para qué? Para recibir peticiones de los clientes y procesar las respuestas por parte del servidor. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Quién tiene que tener ese potencial? De hecho, el gestor de base de datos, pero con ayuda del lenguaje de consultas es mucho mejor y mucho más manipulable estas peticiones que hacen los clientes. ¿Sí? Bien, entonces acá estamos mencionando algunas de las ventajas que podemos ir analizando que pueden existir muchas más. Sin embargo, creo que entre las más representativas y generales son estas que estamos mencionando acá. ¿Sí? Bien, a ver, vayamos viendo qué más tenemos. Cuando nosotros trabajamos con gestores de base de datos, sobre todo, y el lenguaje de consultas, como tal, incorpora nomás su análisis de los tipos de datos. De hecho, lo que acá vemos es un ejemplo, por ejemplo, de los tipos de datos que maneja el gestor de base de datos Postgres, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Así de manera general, en este momento yo puedo observar que trabaja con esos tipos de datos específicos para Postgres. Sin embargo, los gestores de base de datos incorporan la mayor cantidad de tipos de datos que nosotros necesitemos y sean también reconocibles o sean entendibles por otros gestores de base de datos. Entonces, también se maneja un estándar, ¿sí? También se maneja un estándar en los tipos de datos, porque si no, lo otro sería que cada producto, independientemente de su importancia, estuviesen creando sus tipos de datos. Si bien algunos productos de gestores de base de datos han incorporado sus tipos de datos propios, pero el estándar general se lo maneja para todos y es justamente lo que vamos a utilizar también. Entonces, los tipos de datos se utilizan, hemos visto ya en Access, por ejemplo, para poder definir los tipos de datos para los atributos. Y bueno, la idea es la misma y es justamente lo que vamos a hacer también. El lenguaje de consultas, sobre todo, lo que hace es el uso de operadores para poder plantear, para poder describir qué es lo que estamos buscando obtener de los datos que se están almacenando. Para eso vamos a hacer las consultas. Y obviamente si hablamos de consultas va a ser tal vez algo similar que hemos buscado en algún momento cuando hemos trabajado con álgebra relacional, ¿no? Álgebra relacional, ¿qué es lo que hacía? Poder consolidar la búsqueda de información y presentarla como mejor se pueda ante consultas o solicitudes que se nos hacía a nivel de preguntas, ¿no? Y eso lo hemos ido viendo de manera práctica. Pero ahora el lenguaje de consultas también bajo la misma idea de querer consolidar información a mostrarse, va a tener que trabajar con consultas en las cuales vamos a incorporar también lo que va a ser las condiciones de selección, el modo de presentación o proyección, y miren que estoy haciendo uso de los operadores que hemos visto en álgebra relacional, ¿no? Entonces, para ello hay que utilizar nomás operadores. Y tenemos muchos operadores que se utilizan, ¿sí? Tenemos los operadores de comparación, en la cual está el igual, el diferente, el menor, mayor, menor igual, mayor igual, y el que vamos a utilizar también, el es nulo, ¿sí? Ahí estamos mostrando, es nulo. También tenemos el es no nulo, pero bueno, en primera instancia vamos a ver el es nulo y luego ya automáticamente vamos a trabajar también con el otro, ¿no? Entonces, entre los operadores que se utilizan están los de comparación, que sabemos cómo se utilizan. Los operadores lógicos, que utiliza el y, el o y el no, que también tienen la misma idea que nosotros hemos utilizado en los lenguajes de programación. Entonces, la misma idea, ¿sí? Nada se modifica, sino simplemente es lo mismo, ¿sí? Y sabemos que para esto ya dominamos a estas alturas lo que es las tablas de verdad, el verdadero y falso,
falso o verdadero, verdadero o verdadero y demás, ¿no? Entonces, ya nosotros bajo esa idea vamos a aplicar los operadores lógicos, ¿sí? Lo que sí ya son propios del lenguaje de consultas y los lenguajes de base de datos es trabajar con intervalos, por ejemplo, con el Bitwin, que también lo vamos a utilizar en su momento, ¿sí? También trabajar con operadores de cadenas de texto. Sabemos que las cadenas de texto o cadenas de caracteres obviamente pueden ser manipuladas de alguna manera. Entonces, tiene en una primera instancia su posibilidad de hacer el uso de este manejo de cadenas con el operador like. Sí, ahí estamos viendo. Ya lo vamos a ver en su momento también cómo funciona. También operadores de conjuntos, algo muy importante que nos va a servir para que podamos trabajar, ¿sí? El famoso in, ¿sí? Que quiere decir en, el cual nos va a ayudar a comparar valores de un determinado atributo en una lista de alternativas, ¿sí? Una lista de valores que van a estar en una lista y esas nos van a servir para que nosotros un determinado atributo lo comparemos entre esos valores que se vaya a tener y de acuerdo a eso ver qué se sugiere realizar. Bien, entonces esos son los operadores que también tenemos que tener entendido que participan al momento de trabajar con el lenguaje de consultas, ¿sí? Bien, lo vamos a ver en su momento todo esto, pero ya hemos anticipado de estos tipos de operadores, con dos de ellos mínimamente ya hemos trabajado. Bien, a ver, algo muy importante, el poder trabajar con el lenguaje SQL, ¿sí? Habla de poder trabajar con tres tipos de lenguajes, básicamente, ¿sí? A ver, en este momento estoy pasando de manera rápida todo lo que todavía podríamos nosotros ver a nivel de esta presentación que tenemos, ¿sí? Pero vamos a ir paso a paso, eso es justamente lo que nosotros necesitamos entender y consolidar. Pero voy a volver a esta sección en la cual habíamos hecho mención a los lenguajes a los lenguajes del SQL, ¿sí? A ver, tenemos el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que corresponde? Nosotros cuando queremos construir una casa, primero conseguimos el lote, luego diseñamos la estructura y consolidamos la creación de la casa, ¿no? Esa es la idea. En base de datos es lo mismo, ¿sí? Lo que tiene que suceder es que primero necesitamos el terreno y para nosotros va a ser eso la base de datos, la creación de la base de datos como tal. Necesitamos generar el diseño de la casa. En nuestro caso tenemos el modelo de la base de datos, que obviamente recae en tener el esquema de base de datos. Y luego la construcción, ¿no? Y nosotros obviamente en ámbito de base de datos construimos la base de datos, o sea, ¿qué son? Las tablas, sus relaciones y todo como corresponde, ¿no? Bien. Y ya posterior a ello, cuando por ejemplo nosotros creamos, vamos a construir una casa, una vez que esté la casa, recién la empezamos a nutrir de objetos, personas que van a vivir en esa casa y todo ello. En nuestro caso, en las bases de datos, una vez que tenemos las bases de datos, vamos a empezar a poblar, pero de datos a nuestra base de datos, ¿no? Entonces tenemos dos secciones que nosotros tenemos que entender qué sucede, ¿sí? Acá, el lenguaje de definición dice, es la creación de la estructura de la base de datos, hablar de la integridad de los datos. Entonces, es lo primero que tenemos que utilizar, el lenguaje de definición de datos, con la cual vamos a crear la base de datos, las tablas, sus relaciones y todo en su estructura como corresponde. Posterior a ello, vamos a trabajar con el lenguaje de manipulación, porque ese es el orden lógico que tenemos que seguir. Entonces, siempre que nosotros en algún momento queramos utilizar los lenguajes de base de datos, en este caso el lenguaje SQL, entonces tenemos que ver qué vamos a utilizar, el lenguaje de definición o el lenguaje de manipulación. Y en este caso particular, el orden lógico y estricto es que primero utilizamos el lenguaje de definición
porque tenemos que crear la estructura misma de la base de datos. Una vez que tenemos la base de datos, recién trabajamos con el lenguaje de manipulación, que es hablar de los mismos datos como tal, ¿no? Bien, entonces ese es el orden que vamos a utilizar. Bien, a ver, volvamos a donde estábamos. Bien, ahí. Bueno, entonces la creación de las tablas, la integridad de los datos, más otros tipos de objetos que poco a poco ustedes van a ir conociendo, son parte del lenguaje de definición de datos. Entonces, una de las primeras características del lenguaje de definición es crear la base de datos, lo vamos a crear, hoy día vamos a crear una, y luego tenemos que crear las tablas, ¿sí? Y obviamente las instrucciones de los lenguajes tienen que ver con sintaxis que debemos de respetar. Al decir sintaxis, ustedes bien conocen esta palabra. ¿Qué quiere decir? La escritura correcta en un determinado lenguaje. En este caso, el lenguaje de manipulación de datos, que es uno de los lenguajes íntegros del lenguaje SQL en general, ¿no? Bien. Bueno, entonces, una de las actividades primeras que se realiza con el lenguaje de definición es la creación de tablas. Para ello, dice ahí, se utiliza el comando, ahí como está escrito, create table, así está escrito, ¿no? Después su pronunciación es create table, ¿no? Entonces, eso ya nosotros lo vamos a ir viendo poco a poco. La instrucción de creación de todo objeto de base de datos tiene mucho que ver con el lenguaje de definición de datos, ¿sí? Lenguaje de definición de datos, parte estructural de una base de datos. Y se utiliza bastante el término de creación, el create que tenemos ahí, ¿sí? Bien, por una parte. Por otra parte, dice, se especifican los atributos de la relación y sus tipos. Nosotros en el modelo relacional le hemos llamado relación a esa estructura que enmarca lo que va a ser a futuro una tabla, ¿sí? Y tenemos atributos ahí, ¿no? Tenemos atributos. Y por ende, también los dominios que hemos hablado en el modelo relacional. Y eso, en este caso en particular, mínimamente vamos a trabajar con los tipos de datos. Entonces hay que ir definiendo, ¿sí? ¿Qué más? Se especifica la clave primaria. Tenemos que realizar ello. Se especifica la restricción de integridad. Ahora, la restricción de integridad tenemos la restricción de integridad de entidad, que dice que el atributo llave jamás va a permitir nulos en valores de llave, ¿no? Y también tenemos la restricción de integridad referencial, la cual ya entendemos que no es más ese nexo que tenemos entre las tablas, esa relación entre las tablas, que lo hacen posible quienes, llaves primarias y llaves foráneas, trabajan en esto, ¿no? Entonces, miren, los conceptos los vamos a ir utilizando como corresponde. Bien. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la creación de tablas, obviamente consideramos mínimamente estos elementos que vamos a denotar acá. Ahí en el recuadro amarillo tenemos una notación, una sintaxis general de cómo se realiza la creación de una tabla con el lenguaje de definición de datos, ¿sí? Ahí está la instrucción crear tabla, colocamos el nombre de la tabla, entre paréntesis vamos a ir mencionando los atributos que obviamente van a ser acompañados por sus tipos de datos y todo ello. Eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Qué es lo que dice acá? Al crear la tabla se puede indicar el esquema en que se crea. En este momento no vamos a hablar mucho del esquema, que es una manera de ordenar básicamente los cuerpos de las bases de datos, pero que seguramente ustedes lo van a poder ver en una siguiente asignatura. Bien, lo que sí acá se considera es lo siguiente. Dentro de las restricciones de columna que nosotros vayamos a ir definiendo, ¿sí? No siempre se utiliza todas estas, pero en muchos casos sí, tenemos que, por ejemplo, la restricción única que dice el valor único para un determinado atributo, ¿sí? Bien, por ejemplo, esto vamos a utilizar para poder hacer la implementación de llaves alternas, ¿sí? Que es una llave alterna, habíamos dicho. Es aquella que estaba pugnando por ser llave primaria, pero ha perdido, ¿sí? Pero su importancia no se ha perdido. Por tanto, entonces vamos a utilizar este no nulo, o perdón, este único,
para poder determinar a las llaves secundarias o alternas. Por ejemplo, a ver, tomemos en cuenta un ejemplo de manera ideal. Imaginémonos en otras palabras. Tengo la tabla estudiante, ¿sí? Estudiante que va a ser parte también de nuestras prácticas, que tiene por atributos el CI y el RU, ¿no? Entonces, el CI y RU son potenciales a ser elegidos para llave primaria, ¿no? Por la situación de realidad que estemos tratando, van a decir, bueno, el RU es la llave primaria. ¿Por qué? Porque la tabla es estudiante, estamos en ese ámbito. Y no vamos a tener ningún problema en decidir y decir, sí, evidentemente, esa va a ser la llave, ¿no? Pero ¿en qué queda el CI? Que también es un atributo muy importante. Entonces se dice, bueno, el CI es una llave alterna, ¿sí? Es una llave alterna. Al ser llave alterna, obviamente tiene su gran importancia y sabemos que el CI es un valor también que no se repite para todos los registros. Por tanto, para justamente trabajar en ese sentido, es que utilizamos el unique, por ejemplo, acá el que dice unique, ¿no? Que quiere decir único. Entonces, los valores para ese CI, por ejemplo, van a tener que tener la restricción de único. Con eso vamos a trabajar con una especie de llave primaria. ¿Por qué? Porque las llaves primarias tampoco repiten su valor. Y cuando tenemos la restricción única, tampoco va a permitir la duplicidad de los valores, ¿no? En los registros en una determinada tabla. Entonces, para eso vamos a utilizar esta restricción de único, ¿no? Por otra parte, la restricción no nulo. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, vamos a definir nosotros nuestros atributos y al momento de definir los atributos vamos a decir, para estos atributos se requiere obligadamente el valor, ¿sí? O sea, que se involucren datos para ese atributo en cada registro que vayamos a realizar. Y me explico de manera también ideal, o sea, en el sentido de que idealicemos esta situación. Por ejemplo, estamos trabajando con la misma tabla estudiante, ¿sí? En la cual tiene RU como llave, CI como llave alterna, nombres, apellido paterno, apellido materno, dirección, teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la cual el RU es obligado, es llave. El CI nosotros vamos a decidir, ¿es obligado de que se introduzca el CI? Y en un ámbito real decimos sí, claro que sí. Por tanto, ahí decimos no nulo, no permitimos nulos, siempre vamos a solicitar el valor, ¿no? El atributo nombre es un atributo obligado, un valor obligado, sí, entonces decimos también no se permite nulos. El apellido paterno, ¿qué podemos decir? No todos tienen apellido paterno, entonces no podemos obligar, entonces podemos ahí dejar en que no vamos a restringir con el hecho de decir de que no sea nulo, sino permitir que si en algún caso ahí se permite nulo, no haya mayor inconveniente. Bajo esa misma idea, también el apellido materno, ¿no? Por ejemplo, la dirección. Dirección es algo obligado porque en el registro de estudiantes tenemos que saber cuál es su domicilio de vigente o por lo menos de referencia. Entonces ahí decimos no nulo, jamás, siempre tenemos que permitir valores, entonces decimos no nulo, por ejemplo, ¿no? Y así vamos analizando atributo por atributo para ver a quiénes permitimos y a quiénes no permitimos nulos, ¿sí? Bien, tenemos acá otra restricción default que no es muy utilizada, en su momento lo utilizaremos. Default quiere decir que vamos a asignar un valor por defecto a un atributo cuando ya se vaya consolidando el registro en una determinada tabla. Eso lo vamos a ver en su momento para que sea mucho más entendido. La restricción check, que quiere decir que vamos a marcar ahí una condición de valores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros trabajamos a ver, con un atributo edad, ¿sí? Edad. Y nosotros decimos, bueno, la edad tiene que estar comprendida, así como nosotros analizamos en el modelo relacional el dominio. Decimos, a ver, el dominio es intencional o es, bueno, y no, o nos va a mostrar todos los valores en pleno, ¿no? Nosotros sabemos que hay dos tipos de dominio, por extensión y por intención. Entonces, acá nosotros vamos a definir justamente ese dominio
De alguna manera, no estoy diciendo que esta restricción check habla del dominio como tal, pero de alguna manera nos ayuda a poder determinar el dominio. Por ejemplo, si estamos en el atributo edad, podemos decir la edad, ¿sí? Va a ir desde 1 hasta 120, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso vamos a marcar en la restricción check, con una condición como tal. ¿De acuerdo? Bien, eso en su momento. ¿Qué más? Tenemos las restricciones de integridad que justamente habla de la definición de la llave primaria y también habla en su momento de la restricción de llave foránea, que lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros creamos las tablas, tenemos que hacer todas estas consideraciones, no de manera general siempre analizar esto exhaustivamente, pero creo que es algo importante que tengamos nomás que involucrar las ideas que acá se marcan. ¿Sí? Bien. Al momento no sé si tienen alguna consulta antes de pasar a la parte práctica. Bien, a ver, pregunto entonces, Laura Mendoza, ¿está quedando claro al momento? Dije, buen día, sí, está claro. Ya, buen día, gracias. A ver, acá hace una consulta por el chat, una de sus compañeras. Dice, ¿es permitido usar o crear una llave primaria sin importar que éste tenga datos exclusivos como CI, RU y otros? Por ejemplo, dice, en una tabla estudiante se tiene CI, RU como atributos y se puede usar un ID estudiante, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que dice su compañera Liz? Dice, a ver, si nosotros tenemos, a ver, imaginemos de nuevo esta tabla estudiante, como dice su compañera, ¿no? Dice, tenemos en la tabla estudiante las alternativas para seleccionar la llave, por ejemplo, RU y CI, ¿no? Tenemos las alternativas de llave. Y optamos por el RU por la comodidad, sabiendo que es un valor que es en el ámbito estudiantil y por ende es un valor que es totalmente diferente entre los registros que nosotros tengamos. Bien, y hemos seleccionado al RU. Pero su compañera dice, ¿es posible que nosotros podamos generar un otro atributo propio que ese sí sea la llave? Por ejemplo, le está llamando ID de estudiante. Y la respuesta es, claro que sí. Claro que sí. Nosotros en el modelado de base de datos hemos visto que desde el modelo entidad-relación marcamos una idea tal que obviamente recae en el esquema de base de datos, ¿no? En el modelo lógico global de datos, que también le llamamos, ¿sí? En ese esquema de base de datos, por el mapeo que hemos realizado, hemos consolidado la generación de estas tablas relacionadas y además que han sido identificadas sus llaves primarias, llaves foráneas. Pero en algún momento hemos hecho distintos tipos de análisis a los modelos en el cual hemos también visto, si es necesario nosotros crear nuestras propias llaves, entonces creamos, ¿sí? De tal manera, para este ejemplo, estudiante, por ejemplo, ¿no? Como dice su compañera, si el RU lo teníamos ahí, lo tenemos el CI, y más bien a estas las dejamos de lado como atributos, como llaves alternas, y generamos una llave primaria, como dice su compañera, ID estudiante, entonces lo hacemos, ¿sí? Lo definimos. Y eso lo tenemos que definir antes de pasar a la implementación física de la base de datos. Entonces, a la consulta que hace su compañera, sí, es posible. Es posible que definamos nuestra propia llave, ¿sí? Y bueno, las otras que estaban desde el modelo como las indicadas a ser llave, pueden quedar de lado, no hay mayor inconveniente. Es más, es más, en la actualidad, y eso seguramente ustedes lo van a poder ver en una siguiente asignatura correspondiente a base de datos, en la cual van a poder evidenciar de que la selección que nosotros hacemos para valores de llave, en muchos de los casos van a quedar como llaves alternas. ¿Por qué? Porque en mucho se está marcando que las bases de datos lleguen a tener cada una de las tablas
un nombre identificativo para las llaves, para cada una de las tablas. Y por ejemplo, ese nombre identificativo es el ID, ¿no? Simplemente así, ID, ¿sí? Más allá de que sea un ID para una tabla persona, un ID para una tabla automóvil, un ID para otra tabla que se llame factura, por ejemplo. Entonces, lo generalizan como ID. Entonces, los otros atributos que nosotros teníamos pensados, por ejemplo, para llaves, quedan como atributos y llaves alternas, ¿sí? Pero ese ya es un otro tema muy más profundo cuando hablamos de implementación de bases de datos, pero ya les anticipo, ¿no? Ya les anticipo. Eso es lo que se analiza y lo que se puede tener. Pero lo que estamos haciendo, obviamente, tiene su gran valía también cuando nosotros concentramos el trabajo bajo la hermenéutica que vemos, ¿no? Bien, entonces miren, todo esto se ha explicado en base a la consulta que hacía su compañera Liz, ¿no? Entonces, miren, ahí está, ¿sí? Si nosotros en el momento de haber definido ya el esquema de base de datos, ¿sí? El modelo lógico global, ahí, antes de la implementación, decidimos que vamos a tener estas llaves independientes a lo que hemos definido, inclusive independientes en algún momento a la llave compuesta que nosotros hemos llegado a generar después de un modelo entidad-relación que tenía relación de dos entidades con cardinalidad de muchos a muchos, por ejemplo. Entonces ahí creábamos la tabla de relación y componíamos la llave. Inclusive ahí, si vemos la necesidad de que esa llave no sea compuesta y le generamos su propia llave, es posible, ¿sí? Así los otros atributos que eran parte de la llave quedan como atributos normales, ¿sí? Entonces, es posible a la consulta que hacía su compañero. Bien, no sé si hay alguna otra consulta más. Bien, entonces, dicho esto, miren, como habíamos dicho, tenemos la presentación, este archivo que estamos mostrando todavía no se ha acabado, tiene más diapositivas, pero vamos a ir dejando de lado para pasar a la parte práctica, ¿sí? Bien, para ello voy a compartir de otra manera porque necesitamos trabajar con dos elementos importantes, ¿sí? Una que va a ser prácticamente el modelo sobre el cual nos vamos a basar para la implementación física de la base de datos y obviamente la implementación física la vamos a realizar sobre el gestor de base de datos, ¿sí? Entonces, para ello voy a compartir de manera tal que podamos visualizar estos dos elementos. Miren, ahí tengo el modelo que hemos utilizado en la última sesión. Bien, tenemos ese modelo y por otro lado tenemos el gestor de base de datos, ¿sí? Bien, entonces me confirman si estamos pudiendo ver las dos ventanas, una que es la que muestra el modelo, la otra es la que muestra el gestor de base de datos. ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero, se ve. Ya, perfecto, gracias. Bueno, entonces, miren, aquí tenemos el gestor de base de datos, que es el SQL Server, el que vamos a utilizar. Y por otra parte, tenemos acá la vista del esquema de base de datos que vamos a utilizar. De hecho, es la misma que hemos utilizado en la implementación en el gestor de base de datos SQL Server, pero hemos utilizado, haciendo uso de las herramientas que tiene básicamente el gestor de base de datos, las más utilizadas cuando no necesitamos utilizar el lenguaje de definición de datos en la creación de la base de datos, las tablas, sus relaciones y todo ello. Pero en esta oportunidad vamos a utilizar el lenguaje como tal, ¿no? Entonces ya no vamos a utilizar, por ejemplo, utilizamos el mouse, botón derecho, crear base de datos o crear tablas, ver los diagramas de base de datos para relacionar las tablas y demás, ¿no? En este caso, no vamos a utilizar eso. Bien. Acá en el gestor de base de datos, ¿sí? Acá en el gestor de base de datos, tenemos ahí el panel del explorador de objetos.
en la cual en la carpeta de base de datos es donde están todas nuestras bases de datos, ¿sí? Todas las que hemos creado, ¿sí? Todas las que hemos creado. Bien, incluso está aquí la base de datos que habíamos creado en nuestra última sesión. Bien, en este momento, si quisiésemos crear de manera rápida, entonces habíamos dicho, esto es lo que se utiliza de manera interactiva y rápida sobre los gestores de base de datos. Todos los gestores lo tienen. El mismo Access lo tiene, ¿no? Cuando hemos utilizado crear tablas de manera violenta, hemos ido a crear tabla y listo, ¿no? De esa manera hemos trabajado. En este caso, no vamos a utilizar ello. Vamos a utilizar el lenguaje, ¿sí? SQL como lenguaje general tiene dentro de ella los dos tipos de lenguajes, habíamos dicho que vamos a utilizar. El lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Para que esto pueda darse efecto, dice, se tiene que utilizar una terminal en la cual se pueda introducir todas las instrucciones SQL o lotes de comandos SQL también denominados. ¿Dónde vamos a aperturar nosotros ese espacio? Acá, miren, en este momento estamos viendo el panel y entre las herramientas que se tiene, que son muchas en SQL Server, a simple vista tenemos una muy importante. Ahí dice New Query, ¿sí? New Query. Query quiere decir consulta. Entonces dice acá nueva consulta. Con esta herramienta vamos a aperturar justamente esa terminal en la cual vamos a empezar a escribir las instrucciones del lenguaje SQL, siendo más específicos del lenguaje de definición de datos. Obviamente se puede hacer también el uso del lenguaje de consultas y de manipulación de datos a partir de esta terminal. Entonces venimos acá y decimos New Query, ¿sí? Ahí está. Voy a presionar ahí, espero un momento, y lo que va a suceder es aperturarme el espacio en el cual ya puedo escribir, ¿sí? Justamente los comandos SQL. En este momento, miren, esta es esa terminal que se llama, ¿no? Esa terminal, acá puedo escribir todo lo que yo necesite, ¿sí? Sin embargo, tengo que respetar el estándar del lenguaje como. Bien, entonces en este momento voy a empezar acá a trabajar. Tenemos acá el gestor de base de datos y este es nuestro esquema que vamos a utilizar para hacer la implementación de esta base de datos. La misma idea, la misma base de datos que hemos utilizado en nuestra última sesión, la vamos a implementar, pero ¿a nivel de qué? A nivel del uso del lenguaje. Ahí está. Algo que tenemos que mencionar, ¿sí? Algo que tenemos que mencionar. Como hace un momento les hacía la analogía, decía, cuando queremos construir una casa, necesitamos el terreno. Y para nosotros en base de datos, el terreno es la misma base de datos. O sea, tenemos que crear la base de datos. Algo que no está en la presentación. ¿Por qué? Porque obviamente está en la parte práctica. En la presentación hablaba directamente de la creación de tablas. Pero ¿sobre qué vamos a crear las tablas? Necesitamos la base de datos. Bien. Algo muy importante. SQL Server y otros gestores de base de datos siempre tienen una relación sobre una base de datos maestra. Una base de datos maestra que agarra la información particular de todas las bases de datos que se van creando y todo ello, ¿sí? En nuestro caso, en el SQL Server, se utiliza la base de datos master. Miren acá en la parte superior, tengo y está directamente cuando yo inicializo el gestor de base de datos, está utilizando la base de datos master. En base a esta base de datos master, podemos crear las bases de datos y demás, ¿no? Puesto que si no estamos en la base de datos master, se nos va a hacer difícil que nosotros vayamos a crear nuestra base de datos. Entonces, en resumen, para crear una base de datos tenemos que estar en la base de datos master. Por ejemplo, en otros gestores de base de datos, por ejemplo, como Postgres, tengo que estar en la base de datos root, por ejemplo, que quiere decir raíz, ¿sí? En esa me tengo que encontrar para poder generar, ¿no? Entonces, en este caso particular, estamos en la base de datos master para poder generar nuestra base de datos para empezar.
Entonces empezamos con él y acá voy a colocar algunos comentarios. A ver, un poquito más grande, incluso voy a hacer la vista. Bueno, a ver, acá voy a marcar para que se vaya viendo. Entiendo que algunos tal vez estén con sus dispositivos móviles y todo ello, de tal manera que en muchos casos no es muy legible, ¿no? A ver, acá voy a colocar lo siguiente. Esta es nuestra terminal. Y como es nuestra terminal, entonces podemos escribir los comandos y todo lo que queramos. Entre eso que digo, todo lo que queramos es justamente poder documentar, por ejemplo, nuestros lotes de comandos. Y podemos colocar instrucciones inclusive, algunos apuntes necesarios y a nivel de comentarios. Por ejemplo, nosotros en los lenguajes de programación, para comentar teníamos los dos diagonales, utilizar la diagonal y el símbolo de asterisco y demás para ir comentando nuestro código y todo ello. En este caso, en este lenguaje y en otros, perdón, en este gestor y en otros gestores, se utiliza para comentar los dos guiones seguidos y seguido de ellos nosotros escribimos los comentarios. ¿Sí? Acá voy a utilizar eso para poder mostrar algunos mensajes y todo ello. Bien. Entonces acá empezamos con el lenguaje de definición de datos, es decir, lenguaje de definición de datos, ¿no? Definición de datos. A ver, lo voy a hacer un poquito más incluso. Ya, el lenguaje de definición de datos. Bien, lo estoy comentando, entonces no hay problema, puedo escribir esto. Bien, y de inicio, vamos a tener nuestra primera actividad que es crear la base de datos, ¿sí? Preparar el terreno para crear las tablas. Entonces vamos a crear, ¿sí? Y para ello vamos a utilizar la instrucción de creación. Ahí está el create, ¿no? Create, ¿qué queremos crear en esta oportunidad? Database, o sea, crear una base de datos. Y acá le damos el nombre, ¿sí? Le damos el nombre y le voy a dar el nombre. El ejemplo que estamos utilizando es el mismo del anterior. Es respecto a una dotación de computadoras. Entonces voy a crear con más o menos ese nombre. No podría utilizar el mismo nombre porque va a haber un choque. Ya tengo una base de datos con ese nombre, dotación de computadoras, ¿no? Entonces le voy a dar un nombre como tal. Ahí está, dotación com. Así no va a ser lo mismo. Porque si nosotros vemos en este momento, tenemos BD, dotación computadoras. Entonces, con esto es un nombre diferente, ¿no? BD, dotación com. Entonces, una vez más, para poder haber trabajado en esta creación, tengo que estar en la base de datos máster. Si no, yo ya no puedo crear las bases de datos. Para crear las bases de datos específicamente, ¿sí? Bien, entonces en este momento ya tengo la instrucción de creación. Este es uno de los primeros comandos que utilizamos para empezar a trabajar desde cero en la generación de una base de datos, ¿no? Creamos la base de datos con este nombre. Bien, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta terminal como tal en la cual en este momento nos encontramos tiene una característica y obviamente muchos de los gestores incorporan esta característica. Porque yo voy a escribir acá una gran cantidad de lotes de comandos, ¿sí? Esa es la idea. Voy a escribir una gran cantidad de lotes. Pero no tengo que ejecutar todos a la vez. ¿Con esto qué quiero decir? De que vamos a ir, en algunos casos, según vayamos creando los objetos, vamos a ir ejecutando. En muchos otros casos tenemos primeramente todas las instrucciones SQL y luego vamos generando paso a paso. Para que esto surja efecto, entonces lo que hacemos es seleccionar el comando que queremos que se ejecute. Por ejemplo, miren en este momento cómo es seleccionado, como seleccionamos texto, ¿sí? Así como seleccionamos texto. Y lo voy a seleccionar y lo voy a ejecutar. Entonces ahí tenemos en la parte superior este botón muy importante. Ojo, cuidado, ¿no? Ahí al lado de ejecutar tenemos el depurar, ¿sí? Depurar el código como tal. Entonces, en muchos casos presiono acá y me quedo ahí viendo una ventana que nunca va a terminar de pasar. Entonces, tengamos mucho cuidado. Siempre el botón ejecutar, ahí está, ejecutar.
Entonces, lo que nosotros seleccionemos, el comando que seleccionemos, pedimos que se ejecute y se va a ejecutar. A ver, en este momento, por ejemplo, ¿qué tenemos? Ejecuto la instrucción de creación de una base de datos. A ver, vamos a ver. Presiono, espero un momento porque se está procesando todo esto. Y en la parte inferior se ha aperturado un otro panel, ¿sí? El panel de mensajes. Este panel es muy importante porque acá nos va a llegar los mensajes de lo que está pasando, ¿sí? A ver, nosotros somos en este momento ya de alguna manera, no voy a decir expertos ni mucho menos, creo que para eso tenemos que avanzar mucho, mucho y podemos capacitar bastante en la traducción del idioma inglés. Pero en este momento acá, por ejemplo, ¿qué es lo que dirá, no? Dice commands completed successful, ¿no? Quiere decir que, porque acá los mensajes, en muchos casos, ustedes van a descargar versiones en español, ¿sí? Obviamente en el idioma que entendemos bastante bien. Pero en muchos casos, como el que yo tengo, es en inglés, ¿sí? Y en inglés es justamente lo que me ha emitido un mensaje. ¿Qué querrá decir este mensaje? A ver si alguien me puede colaborar, ¿no? Si alguien me puede colaborar. Bien. Que el comentario ha sido eh, completado correctamente. El comentario. O el comando, el comando. Ahí ya. Ya. Bien. A ver. Sí, esto se entiende bastante bien, ¿no? El comando se ha completado. Successful quiere decir exitosamente, ¿ya? O si queremos verlo de manera correcta, así también podría ser, pero en una traducción bastante específica, exitosa quiere decir, ¿sí? Entonces, los comandos se han completado de manera exitosa, ¿sí? De manera satisfactoria. Bien, entonces cuando nos salga este tipo de mensajes en inglés, vamos a estar tranquilos porque hemos consolidado hacer lo que queríamos hacer. En otro caso nos va a salir errores, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo bastante normal. Bien, entonces ya hemos creado, ¿sí? Miren, en este momento, por ejemplo, ¿qué pasaría si vuelvo a ejecutar el mismo comando? Miren, lo voy a ejecutar. Ahora sí, ya me sale un mensaje, en este caso está en nuestro idioma acá, y dice, la base de datos BD dotación comp ya existe. Elige un nombre diferente para la base de datos. Entonces miren cómo ya nos está ayudando también el gestor de base de datos emitiendo sus mensajes. Bien, a este momento alguien dirá, bueno, se ha creado la base de datos, hemos ejecutado esto, ¿le creemos? ¿No le creemos? A ver, veremos en nuestro explorador de objetos. Ahí está la carpeta de bases de datos, lo voy a actualizar, lo voy a refrescar. Y tendríamos que encontrar, miren, ahí está nuestra base de datos. BD dotación comp, ¿no? La otra que hemos creado era esta, dotación computadores. Pero esta es la que hemos creado ahora. Si nosotros desplazamos en todas las carpetas que se tiene, nos vamos a la carpeta de tablas, no hay nada, solamente tablas por defecto que se crean al momento de crear una base de datos, pero no tenemos nuestras bases, nuestras tablas específicas, así como tenía, por ejemplo, BD dotación computadoras, que cuando hemos creado las tablas más y ahí están las tablas, ¿no? Pero en este caso no la tenemos. Esta es nuestra base de datos y no hay todavía tablas. ¿Por qué? Porque hemos creado recién la base de datos. Atención, ¿sí? Atención. En SQL Server se dice, bueno, una vez que has creado la base de datos, entonces ubícate en la base de datos para poder empezar a crear sus tablas. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Voy a decir utilizar o usar, ¿sí? La base de datos que acabamos de crear, que tiene por nombre dotación comp. Ahí doble dos veces, no hay nada. Bien, entonces esa es la que vamos a crear en este momento, ¿sí? Bien, o bueno, vamos a utilizar. Entonces miren, ahí está. Utilizar BD dotación comp es nuestra base de datos y miren, lo he seleccionado este comando porque es el que quiero que se ejecute. Si nosotros lo dejamos así, miren qué pasa. Digo, bueno, ya he creado la base de datos, ahora estoy diciendo que tengo que utilizar la base de datos
y se me ocurre ejecutarlo. No he seleccionado ningún lote, ¿sí? A ver, permítanme, acá ha habido un problemita en el compartir. Voy a volver a compartir todo. A ver, ahí está, ahí estábamos, ¿no? Bien, por ejemplo acá, si quiero ejecutar así de manera general sin haber seleccionado el comando, lo ejecuto y voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque bueno, esto está comentado, acá no pasa nada, ¿sí? Aquí es donde se viene el puntero de ejecución. Dice, queremos crear una base de datos. Y obviamente ya sabemos que vamos a tener este problema y el mensaje nos los dice. Entonces ya no llega a esta parte. Sí, bueno, llega a esta parte, pero después de habernos emitido un problema, ¿no? Entonces, justamente es a esa razón es que nosotros tenemos que siempre ir seleccionando el comando que queremos que se ejecute. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí está. He seleccionado el utilizar la base de datos master. Estamos en master. Hemos creado la base de datos y ahora lo que queremos es utilizar esa base de datos, ¿no? Entonces voy a decir usar la base de datos que acabamos de crear. Lo selecciono ese comando y lo ejecuto. ¿Sí? Dice, bueno, satisfactoriamente, exitosamente se han ejecutado los comandos. ¿Dónde verifico? Acá en la parte superior, hace un momento estaba en master, ahora está el nombre de mi base de datos, ¿no? Y alguien dirá, pero eso creo que es una lista, y justamente es una lista con mis bases de datos, ¿no? Entonces me podían haber dicho, pero ahí directamente debíamos habernos ido y buscar nuestra base de datos. Es que ahora lo que estamos haciendo es conocer el lenguaje, ¿no? El lenguaje de definición de datos. Y en el lenguaje de definición de datos tenemos todo esto, ¿no? Bien, ahí estamos. Hasta este momento, en la creación de la base de datos y las consideraciones que acabamos de hacer, ¿hay alguna consulta? Bien, entonces consulto. Roger Laime, ¿está claro? Sí, Inge. Ya, ya. Bien, entonces vayamos avanzando, ¿sí? Vayamos avanzando. Tenemos este esquema de base de datos que lo vamos a consolidar, ¿sí? Y haciendo uso del lenguaje de definición. Bien, a ver, ¿cómo habíamos definido? Tablas independientes, tablas dependientes. Las independientes son estudiante y carrera, ¿sí? Y carrera. Bien, entonces vamos a ir trabajando con esas, ¿sí? Vamos a ir trabajando con esas. Primero voy a crear carrera y luego estudiante. A ver, carrera tiene nombre C como llave, la dirección y el área. Entonces, como ya estoy utilizando esta nuestra base de datos, lo que vaya a hacer le afecta a esa nuestra base de datos. Bien. Y vamos a empezar a crear las tablas, ¿sí? Entonces ahí tenemos la instrucción. Create table, ¿no? O sea, crear tabla ¿qué? ¿Qué tabla estamos queriendo crear? La tabla carrera, ¿sí? Y luego dice, para completar la sintaxis de creación, todo tiene que estar dentro de paréntesis, o sea, los atributos, ¿no? Lo que en lo particular yo hago es un poquito estructurar de tal manera que se pueda ver de manera organizada la creación de nuestra tabla con sus atributos como corresponde, ¿no? Bien, ¿qué decía nom_c? Nom_c, nom_c es el nombre del atributo llave, ¿no? Por tanto, tenemos que definir su tipo de dato y definir que esta es una llave primaria, ¿sí? Bien. Algo que hacíamos en lo natural en Access y en SQL Server habíamos visto de que se puede crear primeramente todos los atributos y luego definir con una herramienta que teníamos por ahí para definir qué es la llave. En este caso, vamos a hacer lo propio, pero directamente acá en el lenguaje de definición y específicamente en la creación de la tabla. Bien, ese es el nombre de nuestro atributo llave. A ver, sabemos de que ahí van a venir nombres de carreras. Entonces, creo que es bastante importante definir el tipo de dato. Alguien dirá, bueno, es una cadena de caracteres que tiene una longitud, por ejemplo, de 50 caracteres. Se me está ocurriendo simplemente, ¿no? Puede ser que sea más. Entonces, sí se puede utilizar y miren, ahí está el tipo de dato, está reconocido, ¿sí?
entre los tipos de datos, entre los muchos que tienen los gestores de base de datos. Entonces podemos decir eso, ¿no? Char de 5, ¿sí? Bien, no hay problema. O perdón, de 50. Y tenemos que definir que esta es llave primaria. Por tanto, utilizamos el primary key, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Llave primaria, ¿no? Llave primaria. Listo. Entonces, cuando se vaya a crear, vamos a decir llave primaria. ¿Quién es llave primaria? Nom C, que tiene por tipo de dato una cadena de caracteres de 50 de longitud. ¿Sí? Listo. Bien, ahí está. Habíamos explicado también un tanto de lo que significa la cadena de caracteres char y el tipo de dato varchar, que es una cadena de caracteres variable, ¿no? Bien. Entonces, pero tengamos ojo con estas consideraciones. Sabemos que hemos tenido un problema, por ejemplo, en la última implementación, porque se nos ha ido utilizar el mismo tipo de dato para la relación. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado. Listo, ¿qué más teníamos? Dirección y área. Dirección, ¿sí? Y acá vamos a utilizar varchar, porque no sabemos cuánto se vaya a utilizar de esta definición que nosotros demos en este tipo de datos. A ver, dirección, a ver, se me ocurre una longitud de 100, ¿sí? Listo. Y acá definimos algo muy importante que habíamos mencionado. Definir si se permiten nulos, no se permiten nulos, ¿sí? Y decimos, la dirección de una casera es muy importante. Por tanto, voy a decir no nulo, ¿sí? No nulo. Siempre vamos a pedir que exista los datos para almacenar en este atributo direct que agarra la dirección, ¿no? Bien. Por otra parte, ¿qué más tenemos? Tenemos el área, ¿sí? Área, otro atributo área, que obviamente como es texto, entonces también va a echar, se me ocurre, por ejemplo, de 100 también, ¿no? Ahora, todas las caseras pertenecen a un área, ¿no? Específica. Por tanto, también puedo decir no nulo, ¿sí? Bien. Si voy a continuar con definición de otros atributos, entonces los estoy separando por la coma, ¿no? Pero cuando yo llego al final, ¿sí? Digo, este es mi último atributo, por tanto ya no es necesario la coma, ya no voy a colocar más atributos, eso quiere decir, ¿no? Bien. Entonces, miren, hemos definido así, crear, tabla, casera, nom-c, con este tipo de dato, es nuestra llave primaria. Acá, por si acaso, ya ni siquiera estamos mencionando no nulo, porque al mencionar llave primaria, automáticamente el gestor de base de datos nos entiende de que siempre es obligado los datos para este atributo, ¿sí? Bien, la dirección con un tipo de dato, decimos no nulo, porque sí o sí tiene que introducirse los valores. En área, lo propio, ¿sí? Lo propio. Bien. Dicho ya esto, entonces tenemos ya toda la instrucción, el lote de comandos para poder crear, ¿sí? Nuestra tabla. Entonces, lo seleccionamos y lo ejecutamos, ¿sí? Dice, los comandos se han completado satisfactoriamente o de manera exitosa. Bien. Ahora, como sé que se está creando, entonces yo voy acá, actualizo la base de datos que tenemos ya creada, nos vamos a las tablas y miren, en la tabla ya está ahí, la tabla casera, ¿no? Entonces está funcionando, no tenemos que dudar de que una vez ejecutada la instrucción, en este caso el comando de creación, se está creando nuestra tabla, ¿no? Bien, ahí está. Ahora sí, ¿qué tenemos para crear la tabla estudiante? ¿Sí? RUCI, nombres, dirección. Vamos a crear la tabla estudiante, ¿sí? Y que tenemos RU, CI, nombre, dirección. Vamos a añadir algunos atributos más, ¿sí? Por conveniencia, en el sentido de que lo vamos a utilizar más adelante con otros propósitos. RU, tipo de dato. Puedes decir, este es número, perfecto, entonces va a ser entero, ¿sí? Llave primaria, eso es lo que hemos definido, ¿no? Y como decía su compañera en una consulta, ¿será que podemos utilizar otro identificador? Acá es el momento donde definimos qué identificador podemos crear, ¿no? Por ejemplo, como les decía, por ahí optan por el ID, que es un nombre genérico para definir llaves primarias, y los demás atributos, por ejemplo, RU,
CI van a ser atributos normales, ¿no? Pero en este caso, respetando el esquema que tenemos, les voy a decir que el RU es la llave primaria, tipo de dato entero, y bueno, ahí creamos nomás, no hay problema. Bien, el otro es el CI, que alguien dirá también es un entero, ¿ya? Podemos trabajar. Y atención, acá es donde trabajamos, les había dicho, ¿no? RU ya está definido como llave primaria, el CI está definido como un atributo muy, muy importante, que no es llave primaria, pero que le podemos dar a entender acá en la creación de que es una llave alterna, ¿no? Al ser alterna, evidentemente vamos a ver lo siguiente, que podemos decir que tenga la característica de único, o sea, que tampoco va a permitir que se repitan los valores cuando se vaya introduciendo los valores del CI, ¿no? O se vaya involucrando los datos al atributo CI. Entonces también va a verificar de que jamás se repita, así como sucede cuando yo defino una llave primaria. Entonces con esto yo estoy definiendo que es una llave muy importante, que en este caso es una llave secundaria o alterna, ¿sí? Sus valores tampoco se van a repetir. Perfecto. Y además, para que sea totalmente consolidado, voy a decir no nulo. ¿Por qué? Siempre se requiere que introduzcan los valores para el CI. Para el RU es automático porque es llave, ¿no? Con el CI, con estas definiciones estamos diciendo, entonces, no se va a repetir los valores y además son obligados, ¿sí? Bien. ¿Qué más teníamos? Nombres, dirección. Nombres, de manera general, aquí podía haber colocado apellido paterno, apellido materno, y además lo haremos nomás, ¿no? De esa manera. A ver, como les había dicho, vamos a hacer algunos cambios. A ver, voy a decir el nombre, va a tener una longitud de 30, por ejemplo, solamente los nombres, y esto es obligado, no nulo, ¿sí? El nombre, sí o sí tenemos que tener nombres, ¿no? Vamos a trabajar con el apellido paterno. Ahí está, el apellido materno puede tener una longitud también, similar, 30. Y atención, acá no podría colocar no nulo. Bueno, sí lo he escrito, pero no sería prudente porque no todos los estudiantes llegan a tener apellido paterno, ¿sí? Entonces, si yo no coloco esta restricción no nulo, entonces se entiende de que puede permitir nulos en estos atributos, ¿sí? Bien, entonces ahí está. El apellido materno va a tener la misma idea, ¿sí? El apellido materno tiene la misma idea. Tipo de dato varchar. A ver, ahí está. También puede ser la misma longitud. Y también no defino que no permita, bueno, que siempre me obligue a poder insertar datos, ¿no? Entonces, no, porque no todos tienen el apellido materno también. Bien, ¿qué teníamos? Luego teníamos la dirección, ¿sí? Dirección, que es la dirección de domicilio, ¿no? Como tal. Entonces ahí voy a decir que es también texto, varchar, a ver, se me ocurre, ya, eso, ¿no? Esa longitud. La dirección es obligado, por tanto voy a decir no nulo, siempre se está previendo que podamos nosotros ingresar el valor de este atributo, ¿no? ¿Qué más? Voy a añadir aquí por conveniencia, para poder hacer algunos trabajos, el atributo edad, por ejemplo, ¿sí? Edad. Edad, por ejemplo, entero, ¿sí? Entero, porque ahí vamos a colocar 15, 30, 40 y tantos y demás, ¿no? Pero, como les había dicho, vamos a ver acá la necesidad de poder hacer una restricción en las edades. Si estoy hablando de estudiantes, entonces, por ejemplo, no podría colocar de 1 a 50, por ejemplo, ¿no? 1 no es parte del rango de valores como tal, ¿no? A ver, acá su compañera hace una consulta. Dice, ¿cómo controlamos la inserción de los datos en cuestión de los apellidos sin ninguno figura como obligatorio? ¿Ya? A ver, yo creo que se refiere su compañera al sentido de que, por ejemplo, nombres es obligado, ¿no? Es obligado que los nombres tengamos que ingresar. Tienen un nombre mínimamente.
Pero el apellido paterno y apellido materno, ¿sí? Estamos permitiendo de que se permitan nulos, porque no todos tienen los dos apellidos, ¿no? Algunos tienen el paterno, en otros casos otros tienen el materno. Y su compañera dice, ¿qué pasa si nosotros entonces colocamos los nombres porque es obligado y nos olvidamos de los apellidos como tal? Puede permitir nulos, ¿no? Entonces solamente tendríamos nombres sin apellidos. Hay la manera de hacer el control. No es parte, ¿sí?, de esta nuestra definición de la tabla el poder nosotros involucrar esto, ¿sí? No es parte de la asignatura siquiera el poder controlar, por ejemplo, cuando no haya los valores para los apellidos, pero sí hay alternativas y eso lo van a poder ver en la asignatura de taller de base de datos, porque ahí es donde se hace el control de seguridad, control de permisión de accesos y todas las cosas, y ahí es donde se va a poder controlar. Entonces, sí hay la alternativa. No es que si nosotros lo dejamos así, entonces permitimos nomás de que se registre estudiantes sin apellidos. Hay la manera, ¿sí? Y a ese tipo de maneras se denomina objetos de control. Ahí tenemos procedimientos almacenados, tenemos funciones, tenemos desencadenadores, entre otros, que son justamente los objetos de control transaccional y control de datos que se lo va a poder implementar y lo van a poder implementar en el siguiente semestre. Pero sí hay la posibilidad de hacer los controles. ¿De acuerdo? Bien, pero en este caso acá no podríamos hacer el control acá en la definición de la tabla, ¿no? Sino hacer uso y creación de otro tipo de objetos de control como tal, ¿ya? Bien, pero sí hay, no es que nos vamos a quedar ahí y huérfanos, ¿no? De poder decir, bueno, ya ahí lo hemos dejado para que permita nulos y ahora ¿qué hacemos si alguien en algún momento solo registra su nombre y no tiene apellidos? Entonces, para eso se generan esos otros tipos de objetos de control, ¿de acuerdo? Bien. Ya, a ver, acá. Ya, está bien. Ya, gracias, Liz. Bien. Entonces, a ver, vayamos trabajando con el atributo edad, ¿sí? Habíamos dicho un poco, acá podamos algún tipo de controles. Aquí sí podemos colocar algunas restricciones, sobre todo para este tipo de valores, como en este caso es la edad. No siempre para todos, ¿no? Pero para algunas cosas sí podemos realizar algunas restricciones. Por ejemplo, ¿qué sucede acá? Digo, la edad es de tipo entero, ¿sí? Y vamos a colocar una restricción que se llama check, ¿sí? Vamos a decir que la edad, ¿sí?, va a ser mayor a 15, por ejemplo, se me ocurre, en el registro de un estudiante, incluso mayor a 14, ¿no? Tenemos estudiantes de 15 por ahí en algún momento, ¿no? La edad sea mayor a 14 y la edad, para marcar un rango, sea menor, por ejemplo, a 120, por ejemplo, ¿no? Estamos simplemente manteniendo, alguien dirá, no, de 120 ya no tenemos estudiantes. Perfecto, a lo mucho, ¿hasta cuánto vamos a llegar? Hasta 70 ya, ¿no? Entonces, aquí definimos, ¿sí? Aquí definimos algunos posibles rangos de valores para algunos atributos. Hubiese sido ideal, tal vez, por ejemplo, acá marcar un check para el apellido paterno y materno para determinar de que haya un valor y demás. Pero para eso se utiliza otro tipo de elementos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Decimos el atributo edad del tipo entero va a tener la siguiente restricción. Check, ¿no? Que la edad sea mayor a 14 y la edad sea menor a 70. Esas son las edades permitidas. Perfecto, ¿no? Y además puedo decir no nulo, porque es obligado, ¿sí? ¿Qué más? Dirección, ya, hemos completado. Acá voy a colocar teléfono más, ¿sí? Teléfono más de registro para el estudiante. El teléfono, bueno, creo que es un char de 10, a lo mucho, si es que colocamos números de código internacional y todo ello, podemos colocar hasta 10. Teléfono no puedo colocar no nulo, porque al final en algún momento nadie tiene para registrar esto, ¿no? Y listo. A ver, quedémonos con esos atributos para la tabla estudiante. Bien, a ver, entonces voy a crear, voy a seleccionar todo esto, lo voy a ejecutar y dice sí, se ha creado, ¿no? Se ha creado. Listo. Entonces ya tenemos la creación también de la tabla estudiante. Veamos nuestro esquema que tenemos para crear
A ver, acá tenemos la tabla computadora, que ya la podríamos crear. La tabla pertenece, que también ya la podríamos crear. Pero vamos a crear primero la tabla computadora, ¿sí? Voy a crear entonces, crear la tabla computadora. Ahí está. Dentro de paréntesis voy a colocar todos los atributos con todo lo que corresponda. A ver, ¿qué tiene computadora? Número de serie, que va a ser la llave. La marca, el CPU, RAM, ¿ya? Número de serie, así se denomina. Ahora, el número de serie es un número, ¿no? Es un número. En muchos casos puede involucrar tal vez letras y demás, ¿no? En nuestro caso podemos decidir de que, bueno, solamente vamos a registrar la parte numérica, entonces va a ser entero, ¿sí? Entero. Definimos que es llave primaria. Listo. ¿Qué más? La marca. Marca, y acá vamos a colocar, de hecho, creo que entendemos de que es un varchar. La marca, digamos, de unos 20 de longitud máximo. La marca es obligado. Creo que sí, debe tener una marca. ¿Qué más? CPU, RAM. CPU, sabemos que acá viene la medición en gigahertz, ¿no? En este caso, megahertz o gigahertz. Entonces, ahí decimos, ¿no? 250, 300 gigahertz. Entonces, es un char aproximado de 12, ¿no? A lo mucho, ¿sí? A lo mucho. ¿Es obligado? Sí, porque estamos registrando las computadoras. RAM, ¿no? Aquí va a estar en gigabytes también, ¿no? O sea, ¿cuánto dirá? 16, 32 gigabytes. Entonces estamos con un char que creo que no va a exceder los 5, si no me equivoco, ¿no? A ver, permítanme, 16, 32, 64. Sí, hasta 5 nomás creo que es suficiente, ¿no? Bien, y también es obligado. ¿Qué más? Acá tenemos el RU del estudiante, ¿sí? Porque es el enlace como tal que tenemos. Aquí está la llave foránea, el RU, y la fecha de entrega. Entonces, RU, ¿sí? ¿Qué tipo de dato hemos utilizado para el RU? Hay que respetar eso, entero, entero, ¿no? Entero. No nulo, bueno, no necesariamente. ¿Qué habíamos hablado de las llaves foráneas? Porque al final RU es una llave foránea. O permitimos, bueno, o se permite nulo, eso es lo que dice el modelo relacional, o permitimos nulo, o lo que hacemos es utilizar un valor que previamente se haya creado en la tabla en la cual esta es llave primaria, o sea, en la tabla estudiante, ¿no? Entonces, podemos permitir nulos, lo dejamos nomás así, ¿sí? Bien, ¿qué más? Fecha de entrega. Fecha de entrega, ¿no? O sea, cuando se le ha entregado al estudiante una computadora, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a utilizar un tipo de dato muy utilizado en este gestor SQL Server, que es el que va a utilizar la posibilidad de registrar la fecha y la hora, ¿sí? En uno, así como hemos utilizado en su momento en Access. Bien, la fecha de entrega es obligado, por tanto, cuando tengamos que ingresar, sea no nulo, ¿no? O al final podemos permitir nulos. ¿Qué pasa si estamos registrando la entrega, pero todavía no estamos definiendo una fecha exacta? Entonces, podemos nomás dejar esto, ¿no? Bien, lo que sí podemos definir acá es lo siguiente, ya que una computadora se utiliza, o perdón, se dota a cada estudiante. Entonces, cuando se registre aquí la computadora, cuando registremos en el RU, sea solamente un valor único. Con eso garantizamos de que el RU no se va a repetir en la tabla computadora, por tanto garantizamos de que un solo estudiante va a recibir una sola computadora. Entonces, ahí está, ¿sí? Bien, algo muy importante. A ver, ¿qué más? Ya no tenemos más atributos que ingresar, pero hay algo muy importante, ¿sí? Nuestro esquema dice que el RU en la tabla estudiante de la llave primaria, acá es llave foránea, con la cual se ha armado esta relación. Entonces tenemos que marcar la relación. Cuando creábamos en Access o en este mismo SQL Server la anterior sesión, creábamos primeramente las tablas, luego las relacionábamos. Ahora, en el lenguaje de definición, acá es donde tenemos que definir la relación como tal, ¿no?
Entonces, primeramente vamos a designar quién es llave foránea. En este caso, miren, foreign key, ¿no? O sea, foreign, que quiere decir foráneo, key, que quiere decir llave, ¿no? Entonces, llave foránea. ¿Quién es llave foránea en esta tabla? Es el RU, ¿no? Es el RU. Entonces, eso vamos a anotar acá. Es llave foránea el RU, ¿sí? Por una parte. Pero tenemos que ver cuál es la referencia, ¿sí? Entonces decimos, ¿estás referenciando a qué tabla? A la tabla estudiante, ¿sí? A la tabla estudiante y a su atributo específico. A ver, vamos a ver acá, por favor. RU, y haces relación, estás referenciando con la tabla estudiante y con su atributo RU, ¿sí? Con su atributo RU. Eso es lo que vamos a anotar ahí. Es más, a ver, ¿qué les parece si acá, ya que no he creado todavía la tabla computadora, voy a hacer lo siguiente, para que nos demos cuenta a cuál nos estamos refiriendo? Voy a colocar RUE, ¿sí? Para hacer referencia al RU del estudiante, y acá, para diferenciarlo, este RUE que corresponde a esta tabla, en la cual es llave foránea, y a la cual hace referencia, porque si lo dejamos en RU, puede ser que en un principio tengamos la confusión. Es bastante natural que nos confundamos, ¿sí? Pero ya lo estamos diferenciando. Entonces, RUE es la llave foránea en la tabla computadora. Eso es lo que estamos definiendo aquí. Y vamos a hacer, este atributo hace referencia a la tabla estudiante, al atributo RU. Entonces, se va a relacionar con esta tabla estudiante a través de este atributo, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, miren, eso es lo que en este momento estamos marcando. No solamente vamos a crear la tabla con sus atributos, sino que también vamos a realizar, ¿sí? Automáticamente la relación con otra tabla, ¿sí? Ahí está. Bien. De hecho, acá también hay la posibilidad de colocar el on update, por ejemplo, esto de cascades, ¿recuerdan? Que es cuando hay actualización en la tabla estudiante, automáticamente acá también haya los cambios, ¿sí? Pero eso es lo que se coloca en esta última parte. A ver, lo colocaremos nomás en esta ocasión. Bien. A ver, entonces, como ya no tenemos más, ¿sí? Ya no tenemos más que analizar en cantidad de atributos. Ya hemos definido llaves primarias, llaves foráneas, la referenciación y todo ello. Entonces, a ver, lo creamos. Vamos a crear la tabla computadora, lo ejecutamos y dice, sí, se ha creado de manera satisfactoria. Listo. A ver, veamos qué más tenemos por crear. Tenemos la tabla pertenece, ¿no? La tabla pertenece. Esta es la que nos marca qué estudiante está inscrito en qué carrera, ¿no? Bien, entonces vamos a crear nomás esta tabla, es muy importante. No podemos desecharla, ¿sí? Así está marcado al final del esquema, ¿no? Crear tabla pertenece, ¿sí? Pertenece, ahí está, pertenece. Con sus atributos como corresponde y vamos a ir viendo acá. Dice, tenemos una llave compuesta, entonces vamos a trabajar nomás con esta llave compuesta. Dice es el nom C y el RU, ¿sí? Ese es el nom C, así está, ¿sí? Pero en nuestro caso vamos a colocar nomás, miren, de esta manera, para diferenciar, similar a lo que hemos hecho en la anterior tabla. Bien, el nombre de carrera, pero como se tiene que relacionar con este atributo nom C en mi tabla carrera, tengo que respetar el mismo tipo de dato, ¿no? Para que evitemos cualquier conflicto. Entonces voy a utilizar ese mismo tipo de dato, ¿no? A ver, hasta ahí lo vamos a dejar. Enseguida vamos a hablar de la composición de la llave. Tenemos el RU del estudiante. Entonces voy a decir RU del estudiante. Ahí está. Lo estamos marcando como corresponde. RU de estudiante, que es del tipo entero. Ya, hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué más? Tenemos fecha de inscripción. Fecha de inscripción. Ahí está. Fecha de inscripción, por si acaso, ¿no? Acá, si por ejemplo alguien pensaba decir fecha de inscripción, o sea, fecha por un lado, inscripción por otro lado, ya hay que empezar a consolidar nuestra idea de manera correcta para trabajar en cualquier gestor de base de datos. El nombre del atributo tiene que ser un solo nombre atómico,
Entonces, si yo quiero ir, como estoy haciendo en algunos de los casos, creo que en la mayoría, cuando quiero dar a conocer que hay dos palabras incorporadas en un solo nombre de atributo, utilizo el guión bajo, ¿no? De tal manera que esto es un solo texto, ¿sí? Es muy importante. En algunos gestores sí permite por separado tener los nombres, ¿sí? Pero como estoy trabajando para un estándar general que lo pueda utilizar en cualquier gestor de base de datos, entonces siempre utilicemos esos guiones. Bueno, es algo que ustedes han visto y he ido utilizando, pero ahora lo estoy explicando. Bien, la fecha que tenga un tipo de dato, ahí está, ¿no? Bien, acá la fecha, cuando vayamos definiendo, es importante, puede ser que sea obligado, entonces vamos a colocar no nulo, ¿sí? Cuando trabajemos en esta tabla, que siempre se prevea, ¿sí? Bien, ahora sí, atención, hagamos el trato como corresponde a esta tabla pertenece. Aparentemente era una tabla bien pequeña, ¿sí? Porque tiene solamente 3 atributos, 2 que pertenecen a la llave, que son foráneas a la vez, y uno que era propio de esta tabla pertenece, ¿sí? Pero en la implementación no es así como tal, ¿no? No solamente llega hasta ahí. Por una parte, son llaves foráneas y además son parte de la llave primaria. Entonces, acá es donde definimos. Por si acaso, utilizamos el mismo concepto que hemos visto desde siempre, cuando hablamos de las llaves compuestas. Cada tabla tiene una sola llave, siempre una sola llave. El que puede estar compuesta por más de un atributo, ya ese es otro tipo de razonamiento. Pero, como decimos que tiene una sola llave, entonces miren, ahí definimos la llave primaria, en este caso. ¿Quiénes componen la llave primaria? Nom, carrera, ahí está. Y además el RU del estudiante, ¿sí? Eso es lo que en este momento estamos dando a conocer. Una sola llave, por eso estamos definiendo en una sola ocasión, porque hace un momento tal vez alguien decía, como es llave primaria, acá debería decir primary key, y acá también debería ser primary key, ¿sí? Así debería ser. Posiblemente hayan imaginado eso. Pero en este caso hubiésemos estado definiendo dos llaves. Por tanto, eso no hay, ¿no? No hay, una sola llave tenemos. Y en este caso, cuando hay una composición de llave, se la define de esta manera, ¿no? Decimos llave primaria, ¿quiénes la componen la llave primaria? Y ahí está, ¿sí? Mencionamos a los dos atributos que son parte de la llave. Bien, por una parte. Por otra parte, hay llaves foráneas. Las llaves foráneas son justamente las que participan para conformar la llave primaria. Entonces voy a decir foreign key, ¿sí? ¿Quién es llave foránea? Para empezar está el nombre de carrera, ¿sí? Y hace referencia a la tabla carrera para vincularse con el atributo que, a ver dónde está mi tabla carrera. Ahí está, con el atributo nom c, así está, ¿no? Entonces digo acá nom c. Entonces estamos marcando la relación, ¿sí? Bien. Por otra parte, también hay otra llave foránea. Llave foránea, que es el RUE, así le estamos llamando. Hace referencia, ¿sí? A la tabla estudiante y con su atributo RU, ¿sí? Ahí está entonces cómo estamos nosotros marcando en este momento las relaciones, ¿no? Bien, entonces, revisado todo esto, creo que no hay mayor inconveniente en que podamos crear la tabla. A ver, lo vamos a crear. Si hay algún error, nos va a salir, ¿sí? Bien, y dice no, todo se ha completado de manera exitosa. Bien, entonces, miren, aparentemente en el esquema es una tabla bien sencilla, pero en el trabajo de elaboración, creación de la tabla, haciendo uso del lenguaje de definición, obviamente hay que tomar las consideraciones que aconseja el caso, ¿no? En este caso, creación de la llave primaria y las llaves foráneas también que tienen que estar relacionadas, ¿no? Bien, entonces ya hemos creado, si nosotros vemos el explorador de objetos, actualizamos nuestra carpeta de las tablas y vamos a poder ver de que ya tenemos todas nuestras tablas ahí creadas, ¿no? Bien, no sé si a este momento hay alguna consulta.
Entonces yo consulto. A ver, Diego Fajardo, ¿está quedando claro? Sí, sí, está quedando claro, licenciado. Ya. A ver, a ver. ¿Dónde estamos? Patricia Flores, ¿está quedando claro? Ya. Me dice que sí en el chat, ¿no? Bien. Entonces, así es como creamos, ¿sí? Una base de datos y obviamente sus tablas relacionadas cuando nosotros tenemos ya el esquema de base de datos, ¿no? Entonces, miren cómo hemos ido creando la base de datos y tabla por tabla, atributo por atributo, hemos ido consolidando la idea de definir el tipo de dato, algunas restricciones como corresponde, se va trabajando de esta manera. Entonces, si mi base de datos tengo 50 tablas y cada tabla tiene un promedio de 12 a 15 atributos, entonces imagínense cuántos tratos tengo que hacer, pero es algo muy necesario que nosotros tengamos que hacer, ¿sí? Bien, entonces en este momento, como ya hemos visto, se han creado también, ahí está, estamos mostrando de que nuestras 4 tablas han sido creadas y con sus relaciones como corresponde. En esta oportunidad, el gestor de base de datos nos da la posibilidad de visualizar también nuestro diagrama. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, quiero visualizar y me sale un mensaje similar a como me ha salido en nuestra última sesión de implementación, en la cual dice, bueno, quiere que obviamente se cree, ¿sí? Como tal este diagrama. Yo le digo que sí. A ver, vamos a ver. A ver, voy a crear el diagrama. Por ejemplo, acá dice un nuevo diagrama. Yo le digo que sí, quiero crear un nuevo diagrama. Y obviamente me va a aperturar la ventana con las 4 tablas, similar a lo que habíamos hecho, ¿no? Y le voy a decir add, ¿no? Add. En esta oportunidad se van a incorporar las tablas ahí, pero a razón de que nosotros ya hemos trabajado en la creación de este lenguaje de definición de datos, las tablas más sus relaciones, miren, cuando creamos el diagrama, automáticamente ya está relacionado, ¿sí? Ya está relacionado, ¿no? Ya está totalmente relacionado. Entonces, ya no es necesario aquí estar arrastrando los atributos para que se relacionen, porque todo eso ya lo hemos hecho acá, ¿sí? Ya lo hemos hecho acá, con esto, ¿sí? Con estas restricciones de integridad. Entonces, hemos referenciado, por eso es que nuestro diagrama ya nos está saliendo automáticamente relacionado, ¿sí? Bien, entonces, con esto ya quedamos totalmente convencidos de que todo lo que escribimos en el lenguaje de definición está surgiendo efecto, no solamente por la creación de las tablas, sino porque también se están relacionando. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, hasta ahí esta parte del lenguaje de definición. No quiere decir que ya no lo vamos a ver, lo vamos a ver todavía, ¿no? Y bastante. Y en el siguiente semestre, ni qué decir. Ustedes van a trabajar bastante con este lenguaje de definición. Bien, entonces ahí está, nuestra base de datos ha sido creada. Entonces lo que corresponde ahora es empezar a trabajar con los datos. Miren, hemos cumplido con la creación de nuestra base de datos. Hasta ahí llega el uso de nuestro esquema. Le decimos gracias, pero ahora ya tenemos nuestra base de datos física. Por tanto, empezar a trabajar sobre nuestra base de datos física. ¿Sí? Bien. Aprovechamos, ¿sí? Para poder generar en el tiempo que nos queda, que no es mucho. A ver, simplemente trabajar sobre algo. Acá ya vamos a trabajar sobre el lenguaje de manipulación de datos. Lenguaje de manipulación de datos. ¿Sí? Ahí está. Si nosotros tenemos nuestra base de datos creada, nuestras tablas ya creadas, es como que ya tenemos la casa, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es habitarla. Y en las bases de datos, la manera de habitarla es a nivel de datos. Entonces, como está vacía totalmente en este momento, entonces tenemos que trabajar con la inserción de datos, ¿sí? Inserción de datos. Bien, y la inserción de datos se la hace en el orden de que hemos creado. Primero en las tablas independientes, luego en las tablas dependientes. Por ejemplo, acá voy a trabajar sobre la tabla carrera, ¿sí? Sobre la tabla carrera. Tenemos los 3 atributos, nombre de carrera, dirección y área, ¿sí? Bien. Tenemos básicamente
dos alternativas mínimas de cómo podemos hacer la inserción y que también luego hay otras posibilidades más de realizar inserciones. Entonces voy a colocar alternativa 1, que es la más larga, ¿sí? Bien, para ello vamos a utilizar las instrucciones o los comandos de inserción. En este caso, tengo el comando insert, ¿sí? Insert, esto ya es parte del lenguaje de manipulación, una vez más, no está de más poder dar a conocer esto, ¿no? Y miren, se utiliza esta siguiente sintaxis, dice insertar dentro, y aquí tenemos que mostrar la tabla, ¿sí? En este caso es mi tabla casera, y voy a mencionar acá para qué atributos voy a hacer la inserción, ¿sí? ¿Para qué atributos voy a hacer la inserción? Casera tiene nom, c, direct y área, ¿sí? Entonces voy a utilizar eso. Nom, c, ¿sí? Direct, ¿sí? Y área. Esos son los atributos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Insertar dentro de la tabla casera, para estos atributos, dice, introducir los siguientes valores. Y acá, entre paréntesis, respetando el tipo de dato y orden que se está mencionando acá, entonces vamos a empezar a incorporar datos. Por ejemplo, nombre de casera, atención, valores de cadenas de caracteres, ¿sí? Entre comillas simples. Valores numéricos sin comillas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el nom C, que hace referencia al nombre de casera, es tipo char, ¿no? Char con una longitud. Entonces, respeto eso, ¿no? Entre comillas, simples para cadenas de caracteres y para caracteres simples también. Bien, a ver, ingeniería de sistemas, por ejemplo, ¿sí? Nombre de carrera, decía. Luego, ¿qué tenemos? La dirección, ¿sí? La dirección. Entonces, por ejemplo, yo le voy a colocar Ciudadela, ¿sí? Ciudadela, ya. Ciudadela universitaria también puede ser, ya lo colocaremos nomás. Ciudadela universitaria, perfecto. Área, ¿sí? Área. Vamos a colocar ciencias de la computación, ¿sí? De la computación. También puede ser área tecnológica, no hay problema, ¿sí? Bien. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces, insertar dentro de la tabla casera para los atributos que se está mencionando acá, los siguientes valores, respetando el tipo de dato y orden de los atributos que se está mencionando. Entonces colocamos los valores. Ingeniería de sistemas para el nombre de casera, para la dirección ciudadela universitaria, miren separados de comas y como son cadenas de caracteres entre comillas simples, y el área como tal, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos? A ver, voy a seleccionar todo este comando y lo voy a ejecutar, ¿sí? ¿Qué es lo que dice ahí? Una fila afectada, ¿sí? Una fila afectada. ¿Qué quiere decir? De que se ha hecho un registro, ¿sí? Se ha hecho un registro. Bien, enseguida lo vamos a comprobar. La otra manera es la siguiente. Miren, esta es la alternativa 1. Y ahora vamos a hacer la alternativa 2. Hay más alternativas, ¿sí? Pero estas son las más utilizadas. Por ejemplo, voy a insertar dentro de la tabla casera también. La más directa es directamente decir qué valores, porque se está suponiendo que para todos sus atributos se va a ingresar los valores, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a colocar la casera física, ¿sí? Física, dirección, a ver, campus central, por ejemplo. Campus central, listo. ¿Cuál es el área? Ciencias puras, ¿sí? Por ejemplo, listo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hacemos acá? Seleccionamos toda la instrucción SQL, lo ejecutamos y dice una fila afectada, ¿no? Entonces, miren, ahí está. Esta es la instrucción, el comando de inserción de datos a una tabla. Entonces, insertar dentro de, y ahí el nombre de la tabla, los siguientes valores, ¿no? Esto es lo más directo. Lo más largo es el insertar dentro de la tabla casera, mencionar los atributos para los cuales se va a insertar los siguientes valores, ¿no? Entonces, miren, tampoco es muy complicado de entenderlo, pero obviamente hay que ir practicando, ¿no? A ver, esto, bueno, esto también ya lo hemos ejecutado, ¿no? Miren, ¿qué ha pasado? Estoy queriendo nuevamente ejecutar esta instrucción y me sale un mensaje. Dice, infracción de clave, a ver, ¿dónde está? Infracción de restricción primary key, ¿no? ¿Dónde? ¿Sí? Acá nos dice,
no se puede insertar una clave duplicada en el objeto casero. O sea, en la tabla casera he querido hacer una inserción. Como sabemos que el nombre de la casera es la llave, estoy queriendo duplicar, ¿sí? Por tanto, eso sabemos de que no es posible, ¿sí? Bien. Entonces, ahí está, ¿sí? Ahora, ¿cómo estamos seguros? Simplemente como a modo de avance de algo que nosotros vamos a empezar a utilizar desde la siguiente sesión. Miren, esto se llama hacer una consulta. Por ejemplo, voy a mostrar todo desde la tabla estudiante. Eso quiere decir, lo vamos a explicar ya paso a paso en la siguiente clase, ¿sí? Pero ahí lo voy a ejecutar. Por ejemplo, dice seleccionar todo desde la tabla estudiante. Lo ejecuto este comando. Perdón, desde la tabla casera, no es estudiante. Porque en casera hemos hecho las inserciones, ¿no? Desde la tabla casera. Y miren, ¿qué tengo de resultado? Acá está, ¿sí? Los datos almacenados en la tabla. Eso es lo que me está mostrando, ¿no? He creado la casera física que está en el campo central y miren los datos, cómo se están almacenando a raíz de esa instrucción de inserción, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, miren cómo hemos ido trabajando, hemos ido definiendo bien lo del lenguaje de consultas estructurado, hasta por ahí hemos llegado hasta donde nos corresponda luego entrar en la parte práctica. Hemos entrado en la parte práctica en base a un esquema de base de datos que teníamos, hemos creado la base de datos, las tablas y las hemos relacionado como corresponde, ¿no? Una vez que ha sucedido ello, tenemos una base de datos totalmente vacía y hay que empezar a poblar en las tablas como corresponde. Y acá estamos empezando con lo que son las inserciones de datos en las tablas y ya hemos ido trabajando con un par de inserciones, que de hecho las vamos a seguir utilizando más adelante, ¿no? Entonces, el propósito de esta sesión ha sido poder llegar a esta parte, crear una base de datos con todo y todo en base a un esquema y hacer algunas inserciones. Y es justamente lo que estamos consiguiendo. ¿Para qué? Para que desde nuestra siguiente sesión entremos directamente, netamente a la parte práctica y vayamos insertando, ya vayamos haciendo consultas a la base de datos, que es justamente una labor en la cual vamos a trabajar bastante, ¿sí? Entonces, el propósito de esta sesión era llegar hasta acá y bueno, estamos cumpliendo con el objetivo.